Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe, sí, señor. Buenos días, profe. Bueno. Buenos días, Me profe. fue, me fue la luz 5 segundos y me desconectó esta cosa, pero bueno, ahí estoy. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? ¿Juiciosas o siguen igual? Siguen igual que doña Paula. Digo, doña Paula, ¿cómo me le fue ayer? Bien, profe. ¿Sí? No pudo asistir ayer, ¿no? ¿Qué pasó? Cuénteme la verdad. Bueno, después me cuenta, no se estrese. Sí, profe. Luego le ¿Cómo cuento. van todas las cosas? ¿De resto bien? No, pues, profe, que la personita que estaba enferma falleció. Ay, ayer también se me murió un amigo ahí de COVID. Sí, Dios. 22 años, 23 años, creo que tenía. Qué cosa tan irregular. ¿En Bueno, ahora más serio? tarde nos lamentamos para no dañarnos el día, ¿sí o no? Gracias, profe. Sí, Sí, señor. para ahorita hablamos de eso. Bueno, entonces vamos a mirar la lista aquí. Primero que todo, ¿dónde andarán estas muchachas? Entonces empezamos con Andrea Alejandra. Presente. Gracias. Si de pronto se llega a caer la señal o se llega a ir la luz, no se preocupen que de alguna manera llegamos y yo les busco para que nos conectemos nuevamente. ¿Listo? Vale, profe. María Viviana. Presente, profe. Gracias. Lady Viviana. Profe, Lady Diana se comunicó conmigo y me dijo que había acabado de salir de turno, que si le hace el favor y le regala 30 minuticos y que ella apenas llegue a la casa le escribe ahí al chat. Listo, tranquila, no os preocupéis. Doña Paula, aquí la tenemos. Sí, profe. Gracias. Gracias. En Valentina. Presente, profe. Gracias. Laura Carolina. Mary Teresa. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, gracias. Jennifer. Presente, profe. Uy, ese milagroso. Gracias. Usted me regaña, profe. Oiga, pero esta vieja sí bendita, sí a mi Dios. Todos los días la Pero regaño. así me llama mi mamá cuando está bravo. Jennifer. ¿Cómo, amor? Así. Ah, sí te llama tu mamá, pero si no tiene otro nombre, si no le diríamos el otro nombre para ponerla más de mal genio. ¿Y Laura Carolina no volvió o no? El profe se debe estar conectando, yo creo. Bueno, póngame aquí esta vieja aquí, mientras tanto aquí. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros estuvimos hablando, ¿cierto?, seriamente de lo que era fundamentalmente ese ciclo de la obligación tributaria, ¿cierto? Y estábamos viendo también la importancia de las sentencias, ¿cierto? De cómo, digamos, en un momento determinado, ¿cierto?, influyen en las personas, ¿listo? Muy bien, pero entonces quiero compartirles aquí 14 minuticos antes de, mientras con eso a ver si se me conectan las otras individuos. ¿Qué tal? Espérate un momentico que está lento. ¿Están viendo mi pantalla?
Sí, señor. ¿Se escucharon el título, cierto? No lo No, escuché. señor, no se escucha. Y ya están viendo la pantalla, mira, aquí te lo estoy señalando. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Vamos a ver. Como que se cayó otra vez la señal de este muchacho. Como que se da mucho la luz en esta vaina. Con el dispositivo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. A la parte alta, al final, hablando de los salarios que pagan las empresas de clase mundial. Los salarios que pagan las empresas. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. Bien, profe. De clase mundial. Pagan 3 tipos de salarios. No crean que solamente el que conocemos normalmente y ahí nos quedamos atrapados es el económico. Curiosamente, las empresas más destacadas a nivel mundial no son las que más pagan. No son las empresas que mejores sueldos ofrecen. Dan un buen salario, bueno, sano, higiénico, hacen que su gente gane plata, les interesa que gane plata, pero no es la forma, porque saben que con dinero pueden tener mano de obra calificada, más no compromiso, creatividad, lealtad, decisión, alegría. ¿Y eso cómo lo pagan? La plata, o sea, somos mercenarios, ¿sí o no? ¿Se les ha ido de casualidad? ¿Se ha ido algún colaborador de ustedes porque le pagan un poquito más en otro lado? Pues el pan de cada día. Todo el mundo va a buscar un mejor salario. Pero ¿qué hacen las empresas de clase mundial para retener a su personal? Para tenerlo. El salario económico tiene una característica fundamental. La curva de motivación. Cuando a ti te aumentan el sueldo, te dura la motivación, la animación, te dura 3 meses. Primer mes lo celebras, segundo mes lo incorporas al gasto, y el tercer mes te sientes igual de jodido que hace 3 meses. Te dura poquitito. O sea, es como si llegaras a tu casa y, oye, el dinero, pues es que el dinero sí es muy importante. Claro que hay problemas económicos, en la casa hay problemas porque el conflicto económico, pero desafortunadamente creemos que todo lo resolvemos con dinero, ¿no es así? ¿Qué es el salario? El salario, y anótenlo por favor, se llama disatisfactor. Disatisfactor. El dis es diferente a lo que es, pero es lo mismo. Ejemplo, vamos a hacer una prueba ahorita. A la de 3, todos, por favor, vamos a dejar de respirar, ¿sale? 1, 2, 3. Jalen aire. ¿Sintieron satisfacción? Claro. ¿Qué es un disatisfacción? Solamente cuando no lo tienes, lo aprecias. Es como la señora o el señor, ¿sí? El día que no lo tienes, lo aprecias. Sí, claro. Aquellos machistas, los mexicanos machistas, me da una risa de las películas de Jorge Negrete y Pedro Infante, balazos. Si hay alguien más mandilones, somos los mexicanos. Yo en mi casa llevo los pantalones, pero también los lavo y los plancho. O sea,
Hay que entender, o sea, ¿cuáles machos? En México somos matriarcales completamente. Si la esposa se va, la familia se acaba. Si el marido se va, no pasa nada. Y ya me es cierto. 50% de las madres en América Latina son solteras. ¿Quién hace la familia? La madre. Es impresionante, la madre, la parte nuclear de la familia. Ayer que estábamos desayunando, me encantas, mujer, porque a tus hijos que ya están, algunos ya de edad, es Arturito, ¿sí? Todos son chiquitos, o sea, sí, todos son chiquitos, ¿sí? Ya llegó Angelito, ¿sí? Dije yo me imaginaba un chamaco así chiquito, ¿no? Angelito, con su globo, ¿no? O sea, no, es el director general de la empresa, ¿no? ¿Sí? Ya llegó mi muchachito, ¿sí? Yo a mi edad, que ya estoy en la tercera vuelta del odómetro, todavía mi madre, que es una viejita, me dice, ¿y vas tapado? Vas cubierto, si no te vayas a enfriar. ¿Por qué? Porque las madres latinas son así, es una protección bárbara. Y estará ancianita y seguirá protegiendo a sus hijos, la edad que tengan los hijos. En México decimos, ya estás muy ojón para pichón, ¿sí? Pero te siguen cuidando como si fueras pichoncito, mi muchachito, ¿sí? ¿Qué es eso? Maternidad. Valor grande, ¿eh? En un programa, pásame el teléfono, yo lo contesto, me encanta contestar los teléfonos en los auditorios, ¿sí? Me apasiona contestarlos, ¿sí? Estaba yo en Estados Unidos, estaba en un programa de televisión y empezaron a regañarme los gringos con el Tratado de Libre Comercio. México, un país tan pobre, miserable, 40 millones de miserables, ¿cómo se quieren asociar con nosotros y los canadienses? Dije, muy bien, ya hablamos de valores económicos, ahora vamos a hablar de valores espirituales. Vamos a hablar de lo que es un amigo a lo latino, ser madre a lo latino, ser nuestras fiestas, nuestro folclore, nuestra alegría, nuestra religión, nuestras tradiciones. Es más, ustedes tienen un problema, les decía, se quedaron sin madre. Sí, se quedaron sin madre. Ya la mamá ya ni le acaso a los hijos, ni los hijos a la madre. Es más, les dijo, les apuesto mi madre contra la suya. ¿Cómo ven? Va a acabar pronto. ¿Sí? Valores, señores, la economía es importante, pero es un desfactor. Ahí viene el segundo salario. Este sí ya les va, tal vez va a revelar algo tal vez que sea diferente. Segundo salario de las empresas de clase mundial, salario psicológico. Las empresas hacen, claro que dan salario psicológico. Señores, ¿qué será más importante, el hambre física o el hambre espiritual? ¿Dónde se germinan las guerras? ¿Con los pobres o con los ricos? ¿Quiénes son los muertos de hambre? ¿Los muertos de hambre? ¿Qué tienen que perder en una guerra? El muerto de hambre. Pues nada. Ya está muerto. Bueno, pues ya, toma un rifle y a lo mejor ganamos. ¿Sale? Pues órale, vamos. ¿Sí? Ya estoy muerto. No tengo nada que perder. O sea, ya lo tengo perdido todo. Por eso las revoluciones se hacen donde Karl Marx, la guerra de clases, ¿no? Pero aquí viene la gran diferencia, ¿eh? Por hambre, escuchen bien, ¿eh? Por hambre, el hombre mata. Por una medalla, el hombre muere. ¿Ven la diferencia? Por eso decía Napoleón, dadme más medallas y ganaré más batallas. ¿Qué es un líder? Crea momentos espectaculares. ¿Para quién? Para su gente. Es un fabricante de campeones. Los hace luminarias, que luzca a su gente, que su gente se reciba, ¿qué? Salario el reconocimiento será importante. Señores, es increíble. Estábamos en Harvard, las plantas, pero con raíz, le pusieron sensores a una planta viva con raíz. Entonces, a una de las personas que estábamos ahí, se les asignó que saliera y la maltratara la planta. Salió y la maltrató sin matarla, la maltrató. Cuando pasamos uno por uno junto a la planta, cuando pasó la persona que la había maltratado, los sensores se dispararon en los monitores. Reconoció que alguien la había maltratado y la persona que lo había hecho. ¿Cómo memoriza la planta? No lo sabemos. Es un misterio. Hasta la fecha no sabemos el efecto. ¿Cómo puede registrar emociones una planta? No lo sabemos. Un perro, tú lo puedes modificar su talento, su temperamento del animal, si lo maltratas o lo acaricias. Imagínate si una caricia modifica a un ser humano, a un perro o una planta, ¿qué pasa con el espíritu humano? Impresionante. Pero nos negamos a ¿qué? A dar reconocimiento. Les voy a dejar de tarea algo el día de hoy. Inviten a cenar hoy a su pareja. Pero no una buena cena, o sea, pues gástenle, o sea, nada de que hay un cevichito, no, mira,
Una buena cena y un buen vino, caray. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer? Por favor, denle reconocimiento a su pareja el día de hoy. Pregúntale a tu pareja, mujer, haz de cuenta, a su hombre, ¿qué te gusta de mí? ¿Qué te agrada de mí? ¿Qué admiras de mí? Dime algo, cojudo, pero dímelo. ¿Qué hacemos toda la vida? Atrapamos a la gente solamente cuando hace las cosas mal. Ya te atrapé, que... Nada más estamos señalando los errores de la gente. Pero no nos damos cuenta cuando la gente lo hace bien. Y luego hay profesores, levanten la mano, ¿quiénes son maestros aquí? Profesores que den clases. Bueno, ya por lo menos tenemos 1, 2, 3, 4, bien. Hay maestros, profesores que un 20 no lo pueden dar. Te doy 19.9 para que mejores. ¿Sí? Como si fuéramos responsables de eso. Tenemos a Ana Guevara, mexicana, que es campeona mundial de los 400 metros de atletismo. Imagínate que la señora, ahora en Francia, en París, ganó el campeonato mundial, ha ganado las 10 pruebas más importantes, los 10 circuitos más importantes. Imagínate que la señora le ha puesto su vida, todo completo, los próximos 3, 4, 5 minutos en la carrera, que se ha preparado, dietas, esfuerzos, todo. Sale el disparo y la señora sale, pero volando con una fuerza, llena en primer lugar, rompe el récord, y el juez dice, denle la medalla de plata, porque si le dan la de oro, se le va a subir. Fíjate qué desgraciado. El que merezca 10, 20, denle el 20. Y si tienen que dar 24, den 24, 25, 36, lo que sea. Tenemos que aprender a dar reconocimiento. Atrapen a los hijos haciendo las cosas bien. Atrapen a la esposa haciendo las cosas bien. A tu gente, atrévete mañana, tarea. Da 10 reconocimientos positivos el día de mañana. Es un nuevo hábito, ¿eh? Los latinos nos cuesta mucho trabajo felicitar a alguien. Como tenemos envidia, no se lo vais a decir porque se le va a subir. Eso además es muy erótico el concepto, se le va a subir. El reconocimiento no Viagra, ¿sí entienden el concepto? ¿Sí? Y vamos al último salario, que es el más bello, el más hermoso de todos, que se llama salario espiritual. Y ustedes no lo van a creer, pero las empresas de clase mundial dan salario espiritual. ¿Qué significa el salario espiritual, señores? El salario espiritual significa hacer mejores seres humanos, punto. Ser espiritual, hacer mejores seres humanos. Y esto es algo que es fundamental. Se nos ha olvidado que todos los seres humanos tenemos un hambre espiritual, todos, ¿eh? No importa la religión, todos tenemos una hambre espiritual fundamental. Fíjense muy bien, Konosuke Matsushita, el líder más grande empresarial del siglo XX, se preguntó cómodamente sentado en su piedra picuda, ¿qué daban las religiones? Y dijo, y si nosotros empresarios logramos descubrir lo que dan las religiones y lo metemos en nuestras empresas, la vamos a hacer. Señores, les voy a dar uno de los más grandes secretos de las empresas de clase mundial. ¿Qué ofrecen las religiones? A ver, regalo libro. Seguridad, vida espiritual, amor, creencia, convicción. No, por ahí está cerquita. Moral, seguridad, paz, el cielo, esperanza, continuidad, está cerquitita, ya casi lleva 189 páginas. Piénsale un poquito más. Felicidad, vida eterna, está cerquita, pero hay algo que es muy importante, una palabra fundamental. Permanencia, convivencia, confianza, inmortalidad. Hay algo, costumbres, formación, perdón, felicidad, tranquilidad, ánimo, equilibrio, perseverancia, estilo de vida. Bueno, mi libro nadie lo quiere, ¿verdad? Estás por ahí, muy cerca. ¿Perdón? Un aplauso a él, por favor, son tan amables, Señores, ¿qué te da la religión? Un por qué vivir. Trascendencia. Te da la posibilidad de trascender, un significado, un por qué vivir, un por qué existir. Ejemplo, en Disney tú le preguntas a un empleado, ¿usted barre en Disney? Te contesta, no señor, yo produzco felicidad humana. Ay, güey, perdón, o sea, ¿qué hace usted? Felicidad humana. Vas a Ericsson, Estocolmo, y le dices, perdón, ¿qué hace usted? ¿Usted hace teléfonos? No, yo hago comunicación humana. ¿Entienden el concepto?
O sea, en tus manos tienes la opción de qué, de trascender, de darle significado a tu existencia. ¿Qué te sucede en las religiones? ¿Quién es? Dios te hace sentir súper... A ver, levanten la mano. ¿Quién quiere ser importante? Todos. ¿Qué hace la religión? Te hace sentir importante. Iba a llegar Juan Pablo II, uno de los viajes en Monterrey, y nada más había que poner, fíjense nada más, en San Juan de los Lagos, nada más había que poner 3 millones de sillas. Sí, ya saben lo que son 3 millones de sillas. Imagínate 3 millones de cola real, ¿sí? En línea, ¿sí? Entonces estaba el padrecito, me acuerdo que le dijo a una gente, oye, mañana empezamos a la 1 de la mañana. Sí, padre, ¿cómo no? Te recuerdo, Dios te necesita. Ay, nada más, ¿bien? Dios, llego a las 11, padre. O sea, ¿por qué te está dando qué importancia, un significado, un por qué vivir, un por qué luchar? Toda empresa tiene que llenar ese hueco espiritual de decir, tengo un por qué trabajar. Salario espiritual. Dame una misión, dame un sueño que alcanzar. Déjame contribuir a la felicidad humana. Todas nuestras empresas me decían en la mañana, es que hay mucha gente que nada más son empresarios y ahora se han convertido en políticos y donde les deja más plata. No, déjame tantito. Una cosa es ser mercenario y otra cosa es ser empresario. Son dos cosas diferentes. El empresario tiene una vocación de servicio. Quiere producir algo que le dé satisfacción, que le dé felicidad. Quiere hacer seres humanos felices. ¿Estamos de acuerdo, en desacuerdo o todo lo contrario? En acuerdo. Eso. Ahora sí que tengo el equipo ahí listo, por favor, activen las camaritas. Gracias, gracias, gracias. Poco a poco me voy acercando a ti, como dice la canción. Bueno, muy bien, vamos a sacarle aquí a este. Hola, doña Laura Carolina, se me alegra escucharla y de verla. Buenos días, ¿cómo amaneció? Muy bien. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Bien, sí, señor. Eso es lo más importante. Muy bien. Entonces, estamos claros, ¿no? El salario hay que darle varias connotaciones y eso también depende de cada uno de nosotros, ¿cierto? Pues gracias a Dios nosotros los que estamos aquí reunidos manejamos parte económica o vamos a manejar la parte económica de unas organizaciones. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ahora sí retomemos. Básicamente vamos a mirar, habíamos hablado de el ciclo de la obligación tributaria, hablamos de creación, nacimiento, determinación y estábamos en la parte de la extinción. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que una planta, ¿cierto? Que cualquier ser humano. Recuerde que decimos que nace, crece, se reproduce y ¿qué pasa? Y se muere. 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 Eso mismo pasa con toda obligación, ¿cierto? La obligación, decíamos que la obligación tributaria también tiene un ciclo, ¿correcto? Y dentro de ese ciclo, el último sería la extinción. Pero esa extinción no solamente es a través del pago, sino que hay otras maneras de extinguir la obligación tributaria. Hablamos de pago y dijimos que fundamentalmente lo podía hacer en algunas clases de impuestos, ¿cierto? En los que denominábamos impuestos directos, ¿correcto? Pero que unos impuestos que eran indirectos o al consumo, en los cuales pues el contribuyente o la persona que estaba establecida en la ley tributaria tenía una acción de trasladar el impacto económico a otras personas, ¿cierto? ¿Sí vamos ahí bien? Sí, señor. Y decíamos que ese pago fundamentalmente lo podíamos hacer cuando está la autorretención, ¿cierto? Yo me retengo, ¿cierto? A ver, ¿cuándo se me puede dar una autorretención? Resulta que yo puedo tener 5 clientes o puedo tener 5,000 clientes, ¿correcto? Cuando yo tengo 5 clientes, digamos el hecho de recolectar o recoger los certificados de retención, pues no es tan complicado, aunque a veces, digamos, ciertas empresas lo hacen complicado es con tantos protocolos que hay que llenar, que no sé qué, que no envió la solicitud,
¿cierto? Que tenía que haberlo hecho con 2 meses de anticipación. Bueno, una cantidad de disculpas que saben y sobre todo a veces también pues se les toma a la secretaria. Y ese expedir ese certificado es una obligación. Tengamos eso claro. No es un favor que le estamos haciendo a ninguna empresa. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Tan es así que la misma ley, ¿cierto? La ley establece cuál es el plazo máximo que se debe cumplir para la entrega de esos certificados, ¿correcto? Ahora también les voy a dar una noticia. Resulta que a veces a uno se le complica porque pudo ser que la empresa cerró o está en liquidación o qué sé yo. Entonces le presentan dificultades para solicitar ese certificado. Entonces, ¿qué hace uno? Pues tener una evidencia, ¿cierto? De cuánto fue que facturé, cuánto fue que me consignaron. Entonces hay que tener claro también ese documento que se llama el recibo de caja, ¿cierto? Independientemente que me hayan hecho una transferencia, debo generar una nota contable, ¿cierto? Para tener en un momento determinado una evidencia de cuánto fue lo que en realidad me descontaron. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. A veces cuando se le presentan a uno, por ejemplo, situaciones de solicitar devoluciones, entonces como uno tiene que hacer la relación, ¿cierto? Del formato 1220, y además de eso, puede que le soliciten a usted que envíe copia de los certificados, entonces es mejor tenerlos ahí o si la DIAN de pronto ordena una visita, ¿cierto? Para inspección de libros. A mí en lo particular las solicitudes de devolución que he presentado en renta no me han, pues no me han programado visita, pero en las de IVA sí. ¿Listo? Que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos haciendo una solicitud de devolución de IVA, porque recuerden que a la final ese IVA sí es plata de la DIAN. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, de pronto uno solicita una devolución de renta de 50 millones, ¿cierto? Uno se entiende ya con el funcionario de la administración y no hay problema. Solicita una devolución de IVA de 3 millones y le programan visita. Entonces, para que tengan claro eso, ¿no? Obviamente, si yo estoy haciendo una solicitud de devolución y tengo toda la información, pues estoy tranquilo y no voy a tener ningún inconveniente. Es importante, escúcheme bien, que cuando la DIAN le diga a uno que tiene visita o inspección de libros, ¿cierto? Para la confirmación, porque pues obviamente eso hay que seguir unos pasos para poder solicitar esa devolución de ese IVA, entonces que nosotros tengamos toda la información ordenada, ¿cierto? Que sepamos en un momento determinado dónde están. Por eso es tan importante que nosotros, desde la parte contable, establezcamos los famosos comprobantes de diario. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. Sí, Muy profe. bien. No Sí, dejemos profe. todo, escúchenme bien, como una mesita de noche, ¿cierto? Que está llena, ustedes ya saben de qué, ¿cierto? Entonces dice, esta es la contabilidad del mes de enero y meten recibos de caja, facturas de venta, facturas de compra, reembolso. No, organicemos, ¿cierto? La idea que nosotros, o que yo suelo dar siempre es hacer comprobantes de diario. Por eso es que los que vieron conmigo paquete contable, ¿cierto? Siempre les digo, mire, hay uno, nombre el uno, recibo, no, el número mío es 1 porque los bautizo así, pero yo puedo ponerle el 1000 o el que sea, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que yo sepa que 1 le puse recibos de caja, 2 comprobantes de ingreso, 3 consignaciones, 4 facturas de venta y de pronto 5 facturas de compra. Entonces, si me están solicitando una factura de compra, ¿cierto? Pues voy simplemente al consecutivo de mi comprobante de diario 5 y muy seguramente lo voy a obtener de una forma rápida, ¿correcto? Y obviamente eso hace que, ¿qué? Que la verificación, ¿cierto? Y digamos, la visita de la DIAN sea más provechosa y no perdamos tiempo, ni ellos tampoco. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, eso es cuando hablamos nosotros también decíamos de autorretención. ¿Qué otra cosa? También hablamos de que era simultáneo y dentro de ese simultáneo dimos un ejemplo que era ¿cuál? Gravamen al movimiento financiero. Eso, por lo menos uno bendito sea mi Dios.
el gravamen al movimiento financiero, el GMF, ¿cierto? O lo conocemos también como 4 por 1000. ¿Estamos? Entonces, yo siempre les pongo un ejemplo donde le digo, mire, yo le estoy debiendo a Laura Carolina, estoy votado hoy, 100.000 pesos, ¿correcto? Tengo en mi cuenta 100.000 pesos. Le giro, ¿cierto? Los 100.000 pesos, le hago un cheque a Laura Carolina y muy seguramente Laura Carolina va a cobrarlo y le van a decir que hay fondos insuficientes. ¿Por qué? Porque no está lo del 4 por 1000. ¿Listo? Entonces dice, hay fondos insuficientes, no, qué pena, pero primero hay que aplicar ese 4 por 1000. Y si no, a no ser, ¿cierto? ¿Cómo le pagarían eso? Pues si yo tengo de pronto autorizado un sobregiro, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, profe. Si no, no se lo van a pagar, para que tengan eso ahí presente. Muy bien. Y decíamos también, o después de que se liquide, y dimos el ejemplo del impuesto sobre la renta, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago mi declaración, ¿cierto? Recuerde que yo puedo determinar el impuesto de, digamos, como persona. Yo determino esto y está sometido, pues, obviamente, después a la revisión, de acuerdo a lo que nos decía la determinación, ¿cierto? Que el contribuyente puede liquidar, ¿cierto? Lo que debe pagar, pero que está sometido a una posterior verificación de parte de las autoridades del impuesto. ¿Listo? Entonces ahí no hay ningún inconveniente, yo lo hago y lo estoy pagando después de qué? De que lo calculé y lo liquidé. ¿Listo? Entonces esas son las tres formas que pueden haber dentro del pago. Ok. Y dejamos un título que se llamaba compensación, ¿correcto? ¿O dijimos algo de la compensación? Solo el título, profe. Pero el título, entonces vamos a hablar de esa compensación. Entonces dice que es 2 puntos. Es una forma de extinción de la obligación tributaria que se caracteriza porque los dos sujetos de la obligación son al mismo tiempo deudores y acreedores. Y en esas condiciones pueden compensar sus activos y pasivos. Hasta el monto de la obligación de menor cuantía. Hasta el monto de la obligación de menor cuantía. Punto seguido. En materia de impuestos, se acepta en 2 casos. Dos puntos. Primero, cuando el Estado es deudor de los contribuyentes a través de títulos de deuda pública. Entre paréntesis podemos colocar en estos, ¿cuáles son los estos? Eso le iba a preguntar, profe. Los títulos de deuda pública. Entonces usted acuerde que tiene que ponerle allá una tilde en la E, ¿sí o no? En estos, ¿cierto? Queda establecido si sirven para pagar impuestos. Y cerramos paréntesis. ¿Listo? Recuérdense una tarea que tuvieron por ahí que no la hicieron, bueno, excepto 3 personas. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de los bonos BDSI? Sí, Sí, señor. profe.
Eso. ¿Se acuerda que decía esto sirve para pagar impuestos o cuál es el monto, cierto? Que se debe pagar, durante cuánto tiempo hay que tenerlos, etcétera, etcétera. Entonces, en esos queda establecido si sirves para acá, para pagar impuestos. Entonces, si nosotros observamos, ¿cierto? En ese primer caso, cuando el Estado es deudor de los contribuyentes a través de títulos de deuda pública y en la contabilidad, si yo de pronto todavía utilizo el PUG, voy a encontrar en la 1255 que se llaman 12 inversiones, 55 obligatorias, y allá voy a tener, ¿cierto? Registrados esos títulos. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces, la mayoría de esos títulos, cuando son emitidos por la DIAN, pues yo los puedo negociar en bolsa. Obviamente, cuando los negocio en bolsa, pues con el que los esté negociando o el comprador, ¿cierto? Va a querer algún descuento o el vendedor va a tener a querer tener alguna comisión. ¿Estamos claros ahí? Que a veces es lo que de pronto digo, uy, pero yo los estoy vendiendo, vamos a decir que tengo 100, ¿cierto? Pero me están dando 95 nomás. ¿Qué hago? ¿Me espero los 6 años o los vendo? Entonces tomamos la decisión, los vendemos más bien, ¿cierto? Porque con esos 95 yo los puedo duplicar en un año o alguna cosa así. ¿Estamos? Ya hablando uno financieramente. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Segundo, ya ahorita miramos una cosa. Cuando el contribuyente es deudor de un impuesto, coma, pero tiene saldos a su favor, por otros tributos, punto seguido. El requisito es que los dos impuestos deben ser manejados por la misma entidad. ¿Listo? ¿Eso qué es? Entonces ya sabemos, ¿cierto? Ya la parte, el primer punto no hay ningún problema, ya sabemos que porque el Estado me hizo hacer una inversión en bonos, lo que sea. ¿Correcto? En el segundo caso, dice que, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. La agrando un poquitico, nomás, no mucho, porque si no se me sale. Entonces miren, por ejemplo, lo siguiente. Resulta que yo tengo, ¿cierto? Que pagar un IVA. Entonces vamos a ir aquí, que este es lo que tengo que pagar, ¿correcto? Y ese IVA es de 1.000, pero tengo saldo a favor, ¿cierto? Tengo un saldo a favor en renta de 2.000. ¿Listo? Entonces, atendiendo a lo que dice que yo puedo, ¿cierto? Compensar, ¿cierto? En este momento, cuando tengo un saldo a pagar, yo le debo, o sea que soy deudor de la DIAN. Pero a su vez, la DIAN, como yo tengo un saldo a favor acá, en este amarillo que estoy mostrando acá, ¿cierto? La DIAN me debe 2, ¿correcto? Y yo debo pagar 1. Entonces yo puedo compensar ese 1, ¿correcto? O eso es 1.000, ¿correcto? Y solicito en devolución los otros 1.000. Entonces tenemos acá, ¿cierto? Tiene 2.000. O compenso 1.000, o sea que mi obligación aquí va a quedar en 0, ¿cierto? Y aquí solicito, apenas la DIAN me pague, pues voy a tener estos 1.000. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, el IVA y la renta la maneja la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Recuerdo que eso decíamos por allá, ¿no? Ahora, vamos a mirar otro caso. Cuando nos dice que el requisito es que los dos impuestos sean manejados por la misma entidad. ¿Qué pasa aquí? Voy a arrancar con el mismo saldo a favor de la DIAN, ¿cierto? Entonces aquí digámosle que copie esta cosa. Tengo los mismos saldos a favor de la DIAN. ¿Cuánto? 2.000.
¿correcto? Pero le debo a la dirección de impuestos un ICA, ¿cierto? De 1.500. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué puedo compensar? Otra vez pongámoslo en amarillo todo, ¿cierto? ¿Qué puedo compensar? En este caso, nada. Pues solamente el IVA. Por eso no, estoy hablando ya aquí en la segunda parte, ¿cierto? En el otro ya dijimos que compensamos y solicitábamos devolución. Pero en este segundo caso, ¿cierto? Recuerde que la renta la maneja ¿quién? Va a poner aquí una flechita. La DIAN, o sea, diferentes Entonces aquí entidades. decimos que esto es de la DIAN, ¿cierto? Pero el ICA lo maneja la autoridad, el municipio, hablemos de Bogotá, Secretaría de Hacienda Distrital, por decir algo. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer yo? Si estoy debiendo, pues lo único que puedo hacer es trabajar, ¿cierto? Vamos a girar aquí, ¿listo? Como no puedo compensar nada, yo lo que sí puedo hacer es solicitar la devolución a la DIAN, ¿cierto? Entonces, ustedes ven que dice, ¿qué compenso? 0. Devolución, los 2.000. Y cuando me den los 2.000, entonces ahí pago lo que le estoy debiendo a la Secretaría Distrital. ¿Listo? Eso es lo que me dice que el requisito es que los dos impuestos deben ser manejados por la misma entidad. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Entonces, si ustedes ven, digamos, la idea es ¿cuál? La idea es que en un momento determinado, ¿cierto? Nosotros sepamos eso. Ah, no, qué chévere. Mire, aquí tenemos, yo le debo a la Secretaría Distrital 1.500 y a la DIAN 2.000. Entonces, hagamos una solicitud de devolución y compensación. No lo puedo hacer. Tendría que solicitar primero devolución y ahí sí pago. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí o estamos claros? Estamos claros. Estamos claros. Ok, muy bien. Ahora, también, ¿no? Recuerden que cuando estamos hablando de los impuestos municipales, pues puede ser, hay en unas que dice el Palacio de Gobierno, en otros en la alcaldía, depende del municipio, ¿cierto? En el que estemos. En Bogotá, pues es simplemente la Secretaría de Hacienda Distrital. Muy bien. Entonces, sigamos ahí. ¿Alguna pregunta o puedo seguir con el siguiente punto? El C. ¿No hay preguntas? Entonces sigo. C, condonación. Dos puntos. Consiste en que el Estado puede perdonar algunas deudas que por motivos relativos, a la insolvencia del contribuyente o ineficacia de la acción de la administración no pueden ser cobradas. Punto seguido. La administración tributaria tiene facultades propias, pero a título individual. Muy bien. ¿Eso qué es? Entonces vamos para allá. Resulta que, digamos, para que una deuda prescriba, una acción, o más bien la acción de la DIAN prescriba, más o menos son 3 años, ¿correcto? O son 3 años. Resulta que
Si yo le estoy debiendo, por ejemplo, a la DIAN desde hace 4 años, ¿cierto? Entonces ahí y la DIAN no me cobra a tiempo, se le presenta una ¿qué? Una ineficacia de parte, ¿cierto? En la acción de la administración tributaria, ¿sí o no? No fue eficaz. O sea, dejó que la deuda prescribiera. Hoy en día, ya como le estábamos diciendo, es más complicado, ¿cierto? Por todo lo que tenemos del cruce de información con terceros, ya hay más gente trabajando en la DIAN, incluso ahorita, hace poco sacaron ahí también otra convocatoria de 1.500 personajes que necesitan en la DIAN, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí, digamos, también para controlar también un poco esa ineficacia y también, obviamente, para hacer a la gestión de lo que hablábamos de la parte de lo que es la determinación, del ciclo de la determinación y que se haga a tiempo para no perder ¿cierto? La acción que puede cumplir la DIAN. Ahora, también dice que puede ser por insolvencia, ¿cierto? Entonces decían, pero es que definitivamente ya no tengo con qué pagar. Yo le debía 1.000 a la DIAN, ¿correcto? Vendí mis equipos, ya acabé la empresa, vendí todo, no tengo nada. Vamos a decir que pagué 990. ¿Listo? Entonces, me queda un saldo de 10. Entonces digo, pero bueno, y entonces ahí ya no hay más que hacer, no tengo con qué pagar. Puede ser, por eso dice a título, ¿qué dijimos? Personal. Sí, individual, ¿cierto? Cada persona, venga para acá, entonces, y negociamos. Entonces uno dice, mire, ya yo no tengo nada más, definitivamente no hay más que hacer, ¿qué hago? Deme trabajo para pagarle, le dice uno, ¿sí o no? Pero como no pueden tomar esa decisión, entonces, recuerden que muchas veces, yo puedo, digamos, el impuesto que debo son 5, ¿cierto? Pero por esa acción de las sanciones, de los intereses, entonces ya va en 10. Entonces, esos intereses y esas sanciones son ¿qué? Eso están Profe, se derivados está escuchando como robot. Uy, ahí sí no tengo. ¿Los demás me escuchan bien? Porque es que lo que pasa es que eso ya es por el internet, ¿no? Sí, Yo lo señor. escucho Sí, bien. señor, yo lo escucho bien. Yo lo Sí, eso es escucho por los bien. internet que están como medio lentos en unas partes. Voy a repetirlo otra vez. ¿Ves? Yo pensé que era que me estaba volviendo robótico. Entonces, ojo a esto. Digo, ¿cierto? En muchos casos, ¿cierto? Decía que la acción de digamos, los intereses y las sanciones, ¿cierto? Son o se desprenden de la acción administrativa de la DIAN, ¿cierto? ¿Sí me escucharon mejor? Yo Sí, lo escucho. señor. Ok. Entonces, ¿qué es eso? De esa acción administrativa de la DIAN resulta que ella por eso dice que tiene atribuciones propias y ella sí puede decir, ah, bueno, un momentico, este señor entonces debía 990, pagó los intereses, entonces obviamente pues tendrá que ser una persona que tenga la autoridad y decir, sí, definitivamente hagamos el cruce y cancelemos esos días. ¿Listo? Por eso dice que tiene atribuciones propias, pero a título individual. ¿Sí? Esto sería cuando digo me condonaron parte de la deuda. ¿Qué pasaba? Que anteriormente todo el mundo quería que es la siguiente. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Entonces pongámosle C amnistía. Y en esa amnistía, ¿cierto? Ya que A-M-N-I-S-T-I-A. Amnistía. ¿Listo? Entonces decimos 2 puntos. Es una especie o una forma de condonación a título general. Qué pena, profe. ¿Es una forma de qué? De condonación. Es una forma de condonación a título general. Coma. Es decir, coma. A todos o a un sector de contribuyentes de un impuesto. Coma. Mediante la cual
el contribuyente puede revelar su auténtica capacidad contributiva que ha estado oculta o alterada con anterioridad sin que ello le origine sanciones. Punto seguido. Esta figura requiere de una ley del Congreso. Esta figura requiere de una ley del Congreso. Muy bien. Entonces, si nosotros hablamos, ¿cierto? Estábamos hablando de la condonación, pero que la condenación lo puede hacer, ¿cierto? A título individual. La amnistía, ¿cierto? De pronto a partir de la ley 1607 de 2012 y la 1739 de 2014, ¿cierto? Aparecían allá ciertas, digamos, creo que el artículo 140 y 146 y 147, ¿cierto? Donde de pronto nombraba que aquellos contribuyentes que tuvieran procesos administrativos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿cierto? Podrían eliminar lo que eran las sanciones y los intereses, ¿cierto? Pero sí aceptaban, ¿cierto? Las liquidaciones que había, ¿cierto? Emitió la DIAN. O sea, ¿cierto? Hasta el valor donde ellos determinaban el impuesto, por ejemplo. Entonces, pero eso salió la ley, ¿cierto? La ley 1607 y 1739, pero eso es a todos, ¿cierto? Cuando nosotros vemos de pronto dentro de en la calle, ¿cierto? A veces uno, o en la misma medios de televisión, en la radio, se dice que aquellas personas, ¿cierto? Que estén en deuda con la DIAN van a tener un descuento del 80% de los intereses o del 100% si pagan la totalidad o del 60, etcétera, etcétera. Y a medida que se va alargando el tiempo, pues van disminuyendo y va a llegar un momento que dice, bueno, si usted no lo hizo hasta el 30 de octubre, entonces ya ni modos, ya no hay ningún descuento. Lo que vamos a hacer o lo que tienen que hacer es ya pagar. ¿Estamos? Pero como les decía, muchas veces los saldos con la DIAN o con las autoridades del impuesto, ¿cierto? Se vuelven casi que impagables por las sanciones y los intereses. Y si a mí eso me están favoreciendo en esas sanciones y esos intereses que se pudieron presentar por cualquier situación, ¿cierto? Entonces yo hago el deber de pagar esa deuda y entonces también eso le va a servir a la DIAN. Ojo a esto. Anteriormente, ¿cierto? Si uno habla con personas de hace unos 30 años, ¿cierto? Hace más, que hubiese estado en esa parte, uno habla con ellos y dice, no, yo es que hace 30 años yo me acuerdo que existía la amnistía y todo mundo, ¿cierto? La mayoría de personas de deudores de la DIAN decían, no, vamos a esperar la amnistía tributaria. ¿Y esa amnistía qué hacía? Muchas veces, como la DIAN no contaba con los mecanismos para hacer las revisiones en el tiempo adecuado, entonces, ¿qué pasaba? Lo último, no, vamos a hacer una amnistía. Y todo el mundo esperaba que hiciera la amnistía, inclusive de lo que era la parte de los impuestos, ¿cierto? Esa cuestión, esa amnistía quedó restringida en la Constitución de 1991. Por eso es que ustedes ven que ya no habla de que la deuda o el saldo que habla, sino habla de los intereses y las sanciones. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces es importante saber eso, ¿no? Que ya amnistía como tal, porque es que mire, los impuestos de quién son o quién los paga, el pueblo, ¿sí o no? Y dentro de la Constitución quedó consagrado para qué sirven esos impuestos que pagamos.
¿correcto? Entonces, fíjense que mal hecho, mal haría las autoridades, ¿sí? Fiscales, ¿cierto? Si ese no es que vamos a dar amnistía también incluyendo el valor de los tributos, no, porque eso ya tiene un origen y no estamos, ellos no están facultados, ¿cierto? Para perdonar deudas de lo que son impuestos. Reducir o perdonar deudas de lo que son los intereses y las sanciones, sí, porque eso se deriva de la parte de la administración como tal. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, entonces vamos para la E o 5, yo no sé cómo la estén numerando, y coloquemos nulidad y revocatoria. Nulidad y revocatoria también. Muy bien. Entonces, dentro de esa nulidad y revocatoria, decimos que 2 puntos. Se refiere a que el contribuyente puede tratar de dejar sin efectos jurídicos, los actos administrativos o jurisdiccionales por medio de los cuales se liquidan los impuestos. Coma. Alegando, lo que más nos gusta a nosotros, ¿sí o no? Alegar. Alegando que se han dejado de tener en cuenta algunas formalidades legales o porque se ha violado la ley. ¿Listo? Entonces, qué pena, pero es que en esa ley, ¿cierto? Se dijo que iban a cobrar pero no dijeron cuál era la base grabada, no dijeron cuál era el hecho grabado, cuál era la base grabable, entonces, ¿cómo vamos a pagar el tributo? ¿Sí me entiende? Generalmente, pues eso, ¿quién lo hace? ¿O quién está pendiente para presentar las nulidades o revocatorias de algo? Pues generalmente los abogados. ¿Listo? Recuerde que hay muchas personas que, pues por eso se habla de la ley, ¿cierto? Se violó la ley, no existe el fundamento jurídico, bueno, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, muy bien. Ojo a esto, ¿no? Estamos hablando de los actos administrativos o jurisdiccionales. No estamos hablando de los impuestos, porque recuerden que nosotros tenemos prohibido, ¿cierto? No podemos a través de referendo tratar de sacar un impuesto. ¿Se acuerda que hablábamos de eso hace 3 clases más o menos? ¿Listo? Pero sí el acto administrativo. Ahora, a ver, algo que haya pasado. Resulta que en una empresa donde yo trabajaba, ¿cierto? Tocaba, pues, los ingenieros tenían que hacer un servicio, me acuerdo tanto, en Tuta. ¿Sí existe un pueblo que se llama Tuta? ¿Ustedes qué opinan, sí o no? Tuta, Sí. T-U-T-A, por si las Sí, moscas. profe. Eso, allá en Tuta. Allá estaba, creo que era, ¿cómo era que se llama esta empresa? Bueno, mientras me acuerdo, sería Paz del Río. Bueno, mientras me acuerdo el nombre de la empresa. Y en esa empresa, ¿cierto? Decía que, o sea, se hizo la retención de
ICA, pero en Bogotá, porque en Bogotá se facturaba, ¿correcto? O sea, allá llamaban que había que prestar el servicio, entonces tocaba desplazar a los ingenieros, ellos iban y miraban las máquinas allá, y obviamente aquí se facturaba, ¿cierto? En Bogotá. ¿Y en Bogotá qué hacía? Calcular y pagar el impuesto de industria y comercio en Bogotá. Pero las normas dicen, ¿cierto? Que usted, digamos que el ingreso, o los que ellos alegaban que tenían toda la razón, es que ese ingreso o ese dinero que estaba saliendo era de las arcas de la administración de Tuta. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Luego que el impuesto había que pagarlo allá. Pero resulta que mirando el Estatuto Tributario de Bogotá, ¿cierto? Ahí decía que en el evento de que yo facturara en Bogotá, pues yo debía pagar el impuesto en Bogotá si en su momento no había sido anunciado, notificado de que, digamos, la norma más o menos decía es que si debo pagar industria y comercio. Si donde presto el servicio no existe esa industria y comercio, se debe pagar de todas maneras en Bogotá. ¿Sí más o menos me entienden la jugada? Sí, señor. ¿Listo? Recuerden también, ese impuesto de industria y comercio anteriormente no existía en todos los municipios. Incluso, para no ir tan lejos, en Chía no existía. Yo me acuerdo que cuando lo colocaron, incluso las tarifas del 4 por mil, por ejemplo, en Bogotá, otras empresas digamos, por la prestación de otros servicios, ¿cierto? Era el punto 966 y en Chía era el punto 5, ¿sí me entienden? O sea, más o menos uno miraba, bueno, andamos a poner la empresa, ¿no? ¿En cuánto se paga en Chía? En Chía se paga tanto, en Cota tanto, en Bogotá, uy, en Bogotá es más caro. Entonces eso también era como un atractivo para poner que digamos, las sedes de las empresas, pues donde fueran más baratos los tributos también, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, importante eso, sí, importante. ¿Qué otra cosa es importante? Que también sepamos, ¿cierto? De que de acuerdo digamos, al ámbito territorial, yo tengo que respetar eso. En este momento, si, por ejemplo, mi empresa estuviese ubicada ¿cómo se llama esto? En Sopó, ¿cierto? Pues yo tengo que averiguar qué son los tributos que tengo que pagar en Sopó, ¿cierto? Lo mismo, digamos, Bavaria, si tiene su sede, su fábrica allá en Tocancipá, tendrá que mirar a ver qué tributos tiene que pagar allá en Tocancipá. ¿Listo? Y entonces, por eso es que ustedes saben que ahora existe un formulario también que se llama el Impuesto de Industria y Comercio a nivel, ¿cierto? Nacional. Entonces hay uno por ahí. Entonces uno, anteriormente, ¿qué tenía que hacer? Pues básicamente declarar en cada municipio. ¿Estamos? Los que hemos tenido de pronto la experiencia de ver un formulario de industria y comercio, allá hay una parte donde le dice ingresos recibidos en Bogotá, tanto. Ingresos recibidos en otros municipios o percibidos en otros municipios, tanto. Total, tanto. ¿Correcto? Esas declaraciones, de esos ingresos, escúcheme bien, que yo percibí en otros municipios, también tengo que tener en un momento determinado, si me lo solicitan, yo tengo que tener la evidencia de que en realidad pagué, ¿cierto? De que esos ingresos en realidad yo pagué esos tributos en los otros municipios. No es que yo coloque allá, no, es que yo vendí 1.000 millones y entonces voy a decir que en Bogotá vendí 2 millones y en los 998 fueron en otros municipios para no pagar solamente sino los 2 millones. No, porque usted tendría que tener las declaraciones o tenía que tener las declaraciones de los otros municipios de que en realidad demostraran que usted pagó los tributos allá. O si no, ¿dónde los tiene que pagar? ¿Qué dijimos? En Bogotá. En Bogotá. Así es sencillo. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces la otra forma digamos, de extinción de la obligación tributaria, ¿cierto? Que me falta ahí es la prescripción. Dos puntos. Decimos que es una figura mediante la cual la administración tributaria
está circunscrita a un lapso de tiempo determinado para poder ejercer sus acciones, coma, tanto de liquidar el impuesto como de recaudarlo. ¿Listo? Y ese tiempo también ha sido tocado en las reformas, en las últimas reformas, sí, ¿cierto? Porque básicamente, digamos, la administración de impuestos en este momento uno lo puede estar molestando por la información de 3 años atrás. Yo no sé si de pronto a alguno de los que trabajan en el área contable le han llegado algunos oficios persuasivos, si alguna de las empresas de pronto no ha presentado exógena o no, digamos, o tiene impuestos, o saldos pendientes, etcétera, no sé. Pero eso más o menos sería donde le están llamando a usted, ¿cierto? O de pronto le hacen un requerimiento, si no lo contesta, le empujan un requerimiento especial y ese requerimiento especial por lo general tiene 2 meses, si mal no me acuerdo, ¿cierto? Y en ese requerimiento especial, pues ahí sí usted tiene que responderlo porque se ve obligado, si no le pueden empujar lo que es expedir una liquidación de aforo, una liquidación de revisión. ¿Estamos claros? Pues obviamente ya les decía que muchas cosas de estas se amplían en impuestos, pero sí es importante que sepamos, ¿cierto? De que digamos las acciones de la administración también pueden prescribir. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, fíjese que todo eso que hemos hablado nosotros de ese ciclo de la obligación tributaria, ¿cierto? Pues uno dice, lo mejor sería que, pues generalmente, usted termina y pague de una vez, ¿sí o no? O sea, determine su impuesto y más bien de una vez haga una adecuada, ¿qué? Planeación tributaria, ¿cierto? Porque recuerden que hay unas sanciones, lo que pasa es que a veces uno como no lo toca tanto, ¿cierto? Pero hay unas sanciones establecidas como desde la ley 550 del 2000, donde ya, digamos, se comenzó a tener en cuenta prisión, ¿cierto? Para las personas que se hicieran los locos, toca decirlo así, entre comillas, ¿cierto? Con los impuestos. Entonces eso es importante saberlo, porque pues a veces uno incluso, antes uno presentaba la declaración y si no pagaba, entonces ahí seguía el saldo y siga, bueno, causando interés y todo, pero hoy en día hay una figura que se llama, que hay deja de ser eficaz, ¿cierto? Usted dice, esa declaración, como usted no la pagó a tiempo, está ineficaz. Si usted se pasó de pronto de los 2 meses un día, de pronto le sale que está ineficaz, pero yo ya pagué, sí, pero entonces hay que mirar porque tiene que volverla. Está el valor por un lado y la declaración, o sea, el pago por un lado y la declaración por otro lado, entonces toca volver a hacer el proceso para que le apliquen ese valor a esa declaración que está declarado, que aparece dentro del estado de cuentas de la DIAN como ineficaz. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muy bien. Vamos a mirar aquí otra partecita. Espérenme a ver. Que no se me caiga esta cuestión. Recuerden que les decía, generalmente, y no he entendido yo tampoco por qué, si el periodo presidencial son 4 años, ¿cierto? Porque es que a veces se tienen que hacer 2 o 3 reformas tributarias, eso yo nunca lo he entendido, pero pues lamentablemente siempre ha pasado, ¿no? Si uno mira, hay la 1607 de 2012, ¿cierto? La 1739 de 2014, y ahorita tenemos también la del 2016, la del 2019, entre paréntesis, que fue la 20. Entonces uno, de todas maneras, si uno comienza a mirar, ¿cierto? Siempre sí han tratado de qué, sí, de apretarnos más
en la parte de los impuestos, o más bien, que la carga impositiva vaya hacia más personas. Por eso es que se bajan a veces los topes. ¿Estamos? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Listo? Ojo que la información que les voy a presentar de Orlando Corredor a continuación también les va a servir de mucho para el trabajo, ¿no? Ok. Pues sobre todo para la presentación, porque me imagino que el escrito ya está, entonces acá se estresan tanto con eso. Videoconferencia tributaria con Orlando Corredor Alejo. Una mirada experta al panorama colombiano. ¿Qué tal está el sonido? Está Sí, bien, profe. ¿Listo? Bueno. Ojo que aquí vamos a hablar de la de 2016, ¿no? La anterior con la señora fue la del 2002. Pero aquí hay unos aspectos bien importantes que me parece que, porque aquí les van a hablar de la ley Colombiano que le ayudará a su planeación tributaria en el 2016. Gracias por estar con nosotros. 4 de la tarde, 1 minuto, bienvenidos, mi nombre es Mauricio Arroyave y en nombre de Protección quiero darles la más cordial bienvenida a este conversatorio vía streaming en el cual siempre proponemos un tema para que entre todos entendamos y tengamos más herramientas para tomar una decisión importante en todo lo que se relaciona con la gestión y construcción de nuestro patrimonio. Por eso es muy importante que ustedes utilicen esa pantalla que tienen allá en su streaming, allá abajo, una franja en la cual ustedes pueden enviar sus preguntas de las cuales estamos siempre muy pendientes y pues esperamos que sean ustedes finalmente los que marquen la dirección de este conversatorio. De un tema de la mayor importancia, es un tema también complejo, pero sobre todo de una, digamos, ataca la médula misma de la obligación que tenemos los colombianos con el Estado, que es el tema de la actualización y la planeación tributaria. Como les decíamos, hace parte de todas esas herramientas que Protección quiere darles constantemente a los colombianos para la construcción y la gestión de su patrimonio. Nos pueden seguir también a través del Twitter y es muy fácil, es @protección. Hay dos maneras entonces, a través de esa franja en sus pantallas y a través de nuestro Twitter. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Aquí les tenemos la persona que nos va a resolver hoy los problemas y ya les comento el tema que les queremos plantear. El doctor Orlando Corredor Alejo es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, contador público de la Universidad Javeriana, especialista en tributación de la Universidad de los Andes y doctor en Derecho Tributario de la Universidad Salamanca, España. Se ha desempeñado como asesor en asuntos de derecho tributario nacional y territorial en empresas de los sectores financiero y real como Protección. Durante su vida profesional, ha estado vinculado de manera permanente a la actividad docente con universidades como la Javeriana, Los Andes, Externado, Jorge Tadeo Lozano, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Es autor de libros y ensayos de permanente consulta por parte de contadores y tributaristas. También se ha desempeñado como presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia y ha sido miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y de la AIC. Doctor Orlando Corredor Alejo, buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Ya su tintico, su vasito con agua. A usted si quiere que le sirviera un tinto, ¿no? Parece que tiene como mejores conexiones con Protección vamos que aquí yo. Con el debido respeto, vamos a hacer un saludo muy especial y un brindis especial por esta tarde tan importante donde vamos a transitar en algunos temas de interés en la materia tributaria. Como usted lo advertía, Mauricio, estamos frente a un tema que nos convoca de la mayor importancia, del mayor interés y sobre todo de la mayor actualidad. Sí, doctor, yo creo que hay como dos temas básicos, digamos dos áreas básicas en las que estamos esperando que ustedes nos hagan las preguntas. Lo primero es nuestro entorno tributario hoy, cómo nos afecta. Y lo segundo, ustedes saben que existe, el gobierno conformó una comisión tributaria
para que elaborara una serie de recomendaciones al gobierno nacional para una posible reforma tributaria. Esa comisión tributaria propuso una serie de elementos que todavía el gobierno no ha tomado una decisión definitiva sobre ellos, pero elementos que son muy importantes, como por ejemplo simplificar la estructura de los impuestos para las personas naturales y jurídicas. También propone gravar las pensiones, propuso gravar dividendos, aumentar el IVA, incluso poner a pagar a las entidades sin ánimo de lucro. Ese nuevo panorama también es importante que lo analicemos. A ver, doctor, empecemos entonces. Yo le quiero plantear una pregunta muy simple, muy básica, para que empecemos como una discusión sobre este tema. ¿Cuáles son las obligaciones que tengo yo, persona natural, tributarias, en este momento? Claro, muy bien, Mauricio. A ver si empezamos. Entre otras, para poder ubicar el tema, es bien importante lo que usted estaba referenciando hace un momento. Una cosa son las obligaciones actuales, otra cosa son las expectativas de potenciales obligaciones que vamos a tener en el futuro. Sí. Porque efectivamente el gobierno nacional ha designado una comisión de expertos que fue designada por virtud de la última reforma tributaria. En realidad nosotros tuvimos una reforma tributaria en el año 2014 que determinó la necesidad de hacer un estudio profundo a través de una comisión de expertos para que determinen cuáles serán los nuevos lineamientos tributarios hacia futuro. Y efectivamente hay ya unas propuestas sobre la mesa. El día de ayer se conoció la expectativa de recaudo derivada de esas nuevas propuestas, pero como usted bien lo advierte, Mauricio, son apenas ideas preliminares. El proyecto de lo que será la reforma, que seguramente va a tener vigencia para el año 2017, solamente lo vendremos a conocer a mediados de año, calculo yo, y allí encontraremos efectivamente qué es lo que va a pasar. Van a existir unas modificaciones muy importantes hacia las personas naturales, ciertamente. Ya tendremos la oportunidad en un futuro de conversar alrededor de ese tema, porque hay cosas para las personas naturales que pueden venir a cubrir especialmente una franja que es toda la parte media de la población. Uno puede dividir la población en tres franjas: la franja alta, la media y la baja. Lo que se tiene a nivel de ingresos, pues. A nivel de ingresos, por supuesto. Sí, para efectos tributarios es importante el patrimonio y los ingresos. Esencialmente, la reforma pretende aumentar la cobertura hacia abajo. Hacia arriba mantenerla porque está suficientemente cubierta, aunque con algunas áreas de mejora que probablemente vamos a analizar en nuestra conversación de hoy. Pero, entrado en el tema de lo que nos asiste como obligaciones actualmente a las personas naturales, es bien importante, Mauricio, volver a comprender que las personas naturales en realidad deben ser evaluadas en dos dimensiones. Las personas naturales como usted y yo, y las sucesiones ilíquidas que nunca puedo perder de vista y que corresponden a las personas fallecidas. Ellas van a tener... Técnicamente eso se llama sucesiones ilíquidas. Sucesiones ilíquidas técnicamente son los bienes, el patrimonio y las rentas que deja una persona cuando fallece. Si ha fallecido antes de diciembre del año 2015, como el impuesto de renta se cubre por todo el año fiscal, el 31 de diciembre esa persona natural ya no existe, falleció, pero sigue presentando declaraciones, sigue cumpliendo obligaciones tributarias y esas obligaciones tributarias las cubre con el mismo NIT, con el mismo nombre, pero con el rótulo de sucesión ilíquida. Vale la pena inclusive, Mauricio, volver a insistirle a las personas que gentilmente nos están siguiendo que cuando una persona fallece, con el dolor del alma, los herederos tienen que presentarse ante la autoridad tributaria para hacer una actualización del RUT, el Registro Único Tributario, y marcar precisamente el rótulo de sucesión ilíquida. La persona se sigue identificando, sigue cumpliendo esas obligaciones. Y digo esta doble dimensión, personas naturales y las sucesiones ilíquidas, porque en términos obligacionales hay dos universos para los dos tipos de sujetos que coinciden, entre otras cosas. Hablamos por un lado de obligaciones de tipo sustancial para determinar la obligación de pagar. A cada uno le corresponde pagar
El impuesto, eso que pagamos, que se determina siguiendo una metodología especial dentro de la ley, eso se denomina obligación sustancial. La obligación sustancial, entre otras cosas, que pesa sobre las personas naturales, sean naturales o sucesiones ilíquidas, también viene de distintas fuentes por diversos orígenes. Hoy quizá vamos a reflexionar sobre el impuesto de renta, pero también hay otras fuentes a través de las cuales uno cancela los impuestos. Cuando uno compra su vestido, sus zapatos, cuando compra determinados bienes, el televisor, el computador a través del cual nos están viendo, uno tiene que pagar impuestos sobre las ventas. Ahí está el IVA. Uno de los temas que la reforma tributaria seguramente va a tocar, pero uno paga impuesto por esa vía. Y hay otra multiplicidad de impuestos que en este caso no vienen al caso. Pero lo que estamos queriendo decir para ponernos en contexto, Mauricio, es que nos cubren obligaciones de tipo sustancial y de tipo formal, que son las segundas. Las de tipo sustancial van hacia el pago del impuesto, declaración de renta, pagar el impuesto, la retención en la fuente. Y dentro de las obligaciones formales, que es el segundo grupo de obligaciones, también muy importantes, debemos destacar algunas de especial interés. Si me ayudan con la lámina que tenemos previsto para ir haciendo camino, ahí está. Quisiera que por favor, si tuviéramos en cuenta ¿Usted lo todavía le dice siguiente. lámina? Ok. Bueno, ¿cómo se pudiera llamar? Lo que está previsto desde el punto de vista de la ley de comercio electrónico. Sí. Tenemos una ley del año 99, Mauricio, que determina que estas imágenes que nosotros estamos viendo, que bien pueden llamarse láminas virtuales o electrónicas, corresponden a verdaderos documentos y tienen validez de documentos como una hoja de papel. La aclaración vale por el apunte de que esto es una lámina virtual o simplemente electrónica. Pero la lámina nos está mostrando que hay unas obligaciones actuales efectivamente en el universo de lo formal. Sí. Quiero reflexionar particularmente sobre la primera, porque las otras las vamos a ir viendo en la medida que avancemos en nuestra charla, Mauricio. Confío en que lo podamos hacer así. Pero hay una primera obligación que tiene que ver con los medios magnéticos. La información tributaria que todo el mundo tiene que presentarle a la autoridad tributaria. He dicho todo el mundo como una manera de decir un universo. Porque en ese universo ciertamente cuentan las personas jurídicas, que no son hoy el centro de nuestro conversatorio, y las personas naturales. Quiero advertir y quiero recordar que, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad tributaria, todas las personas naturales y sucesiones ilíquidas que en el año 2013, óigase bien, 2013, hubieran tenido ingresos superiores a 500 millones de pesos, deben presentar por el año 2015 la información tributaria dentro de los plazos que ha señalado el gobierno. Plazos que, dicho sea de paso, como primicia, la administración tributaria acaba de modificar. Teníamos unos plazos inicialmente estructurados que el día de antier, el día 8 de marzo, la autoridad tributaria ha modificado a través de la resolución 24 del año 2016. Nos ha extendido un poquito los plazos. Lo importante aquí es saber y reconocer que yo, persona natural, en cuanto en el año 2013, año de referencia, haya obtenido ingresos superiores a 500 millones, cifra que parece importante, Mauricio, pero que realmente hay muchas personas que la cumplen. Que la pueden cumplir, sí. Y en consecuencia, cuando yo cumplo esa partida, esa cifra, debo hacer un reporte de información a la autoridad tributaria dentro de los plazos que se vencen en abril, mayo, en junio de este año, según la resolución que acabé de citar, Mauricio. Pero, ¿cuál es el interés de destacar este punto, Mauricio? Me parece de la mayor importancia que la gente recuerde y reconozca que quienes estén en ese supuesto de hecho deben presentar una información que tiene que ver con toda su situación tributaria del año 2015. Uno reporta dentro de ese medio magnético, por ejemplo, Mauricio, lo que recibió de ingresos y de quién lo recibió, lo que se gastó, pero ojo, lo que se gastó tenga o no connotación tributaria. El año pasado, yo, asuma, estoy obligado a reportar el medio magnético. El año pasado yo hice un viaje a Italia.
y tuve que comprar los tiquetes para irme a Italia. Y me fui para Cartagena también de vacaciones. Y quizá compré la gasolina de mi carro para poderme transportar, y etcétera, etcétera. La expectativa que tiene la autoridad tributaria con el reporte de medios magnéticos es que Orlando Corredor Alejo le indique a la autoridad tributaria lo que pagó y a quién le pagó para ir a Europa. Y lo que pagó y a quién le pagó por la gasolina de su carro y por el viaje a Cartagena y el hotel y el colegio de los hijos, etcétera, etcétera. Llamo la atención sobre ese tema porque inclusive en un conversatorio similar el último año por esta misma vía habíamos hecho una reflexión similar porque las personas naturales no estamos preparadas Eso le iba a decir para reportar semejante cantidad de información. Complicarnos la vida y sobre todo no tenemos esa organización. Seguramente hay unos que sí, yo por ejemplo no la tengo. ¿En qué me gasté la gasolina para mi auto en un viaje? Quizás no lo tenga claro tan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Planear. Planear. Planear es la palabra. En este momento la planeación ya no se puede hacer. Quienes quedan obligados o quedaron obligados, y ya lo sabíamos desde el año 2014, porque esto que estoy diciendo hoy es simplemente la repetición de algo que ya conocíamos del año 2014, Mauricio. Pero quizá queda es una lección. Cuando uno va al supermercado y compra el mercado, porque todos compramos mercado, así es. Todos compramos papel higiénico, yogur, papas, etcétera. Cuando vamos al supermercado, pues lo mejor será tomar la tira del supermercado y guardarla. Y si voy a la plaza de mercado, y por si ejemplo, voy a la plaza de mercado, que no me pues dan en la tirilla. Claro, voy a tener una dificultad porque hay todavía un mundo informal que no expide factura. En fin, pero hay que hacer el mejor esfuerzo cuando uno ya queda en la obligación. Por fortuna, dicho, es una cifra de 500 millones de ingresos en el año 2013, pues que es una partida que yo al menos no la cumplo, sí, pero sí conozco muchos que la cumplen y en consecuencia deben tener esa, entre comillas, organización tributaria y contable. Porque quiérase o no, está detrás de todo esto una contabilidad en el sentido de llevar cuentas, no en el sentido de hacer anotaciones o registros en libros o cosas por el estilo, sino de hacer anotaciones particulares para uno saber en qué se gasta la plata para podérsela reportar a la autoridad tributaria. Con un elemento o premisa adicional, que estos niveles vienen bajando. Y entonces es probable que en un año posterior le digan a todo el mundo me tiene que reportar la información. Pero venga, repítame algo porque seguramente hay muchas personas que nos están viendo en el streaming, entre otras cosas le cuento que hay personas conectadas en Brasil, en los Estados Unidos, por ejemplo en Colombia, varias ciudades en Colombia, Ipiales, Río Negro, por ejemplo, le nombro algunas que dicen, caramba, yo no hice eso. Y entonces ahora, ¿qué hago? Claro. Pues, es decir, estoy en un problema, ¿qué hago? Es importante, y voy a ir avanzando en algo adicional, ya que hablamos de Estados Unidos, de Brasil, de otros países, porque a pesar de que ahorita vamos a retomar el tema de las personas naturales propiamente tal, ya en la parte sustantiva, esta obligación que estamos desarrollando, Mauricio, de medios magnéticos, tiene que ser cumplida por todas las personas naturales que hayan presentado declaración de renta en el año 2013 y que hayan reportado en esa declaración de renta unos ingresos superiores a 500 millones de pesos. Si la persona que nos está viendo, que está en Estados Unidos, presentó declaración de renta en Colombia en el año 2013 y los ingresos reportados exceden de 500 millones en ese año, tiene la obligación de reportarle a la autoridad tributaria la información de sus movimientos del año 2015. Esa presentación es virtual, se hace por medio electrónico, hay que formalizar la firma digital y hacer el cumplimiento de algunas características formales que cada uno tendrá la oportunidad de indagar y de verificar. Pero es bien importante entender lo que acabo de decir. El que está en Brasil, en Holanda, en Estados Unidos, sea colombiano o sea extranjero, en cuanto haya presentado esa declaración de renta del 2013, tiene esa obligación cuando cumpla los requisitos que hemos señalado. Y efectivamente es un problema porque la cultura nuestra no da para que uno esté pidiendo permanentemente los soportes, pero hay la necesidad de cumplir con esa obligación, Mauricio. Es bien importante y hemos dedicado este primer segmento a profundizar en el tema
porque conozco de antemano en la vida práctica que muchas personas naturales olvidan esa obligación y la administración lo sanciona posteriormente porque la administración sabe lo que cada uno tiene y está confiada en recibir la información pertinente. Esa es una de las obligaciones, Mauricio, que son bien importantes. Pero hay otras. Hay otras obligaciones de tipo formal, como estábamos viendo en la lámina, y es que pues también hay la obligación de presentar la declaración tributaria, la declaración del impuesto a la riqueza, por ejemplo, que tenemos que hacer algunas reflexiones y quisiera que lo abordáramos en forma posterior, y otras obligaciones como la de expedir factura, como la de actualizar el RUT, que de hecho le he comentado hace un momento. Yo debo actualizar mi RUT no solamente porque me muero, o me lo actualizan porque me muero. Si cambio de régimen, si cambio de dirección, supongo que también. Correcto. Es que, mire, una actividad económica. Una persona que vivía en un apartamento en la calle 8, número 888, vivía en el segundo piso y tuvo la oportunidad de pasarse al quinto piso. La dirección sigue siendo calle 8888, pero ya no es piso 2, sino piso quinto. Eso requiere una actualización del RUT por cambio de dirección, o porque cambié mi actividad, o porque ahora, además de profesional, estoy haciendo actividades vía streaming y entonces tengo que actualizar mi RUT. Cosas por el estilo son las que ameritan el cambio del RUT o la modificación del RUT. Eso es bien importante. Cuando yo empiezo actividades, debo hacerlo en función de la primera obligación, que es el RUT, el Registro Único Tributario, Mauricio. De manera entonces que dentro de las obligaciones actuales, para entrar en el tema, hemos visto cómo hay unas obligaciones de tipo formal que tienen que ser necesariamente cumplidas y planificadas por las personas. Sí. Posteriormente seguramente vamos a profundizar sobre algunos elementos, pero más de cara al elemento sustantivo. Listo. Mauricio. Dejémoslo ahí por ahora, porque tenemos que ir a una muy breve pausa. Recuerden la franja que tienen bajo sus pantallas, formular sus preguntas. Igualmente también sepan que a través de @protección, nuestra cuenta de Twitter, se pueden comunicar con nosotros. Dennos un segundito que ya volvemos. El desempeño y evolución de los mercados y de los portafolios de pensiones voluntarias Protección se reúnen ahora en un mismo sitio. Una plataforma exclusiva con el acompañamiento experto para aquellos con perfil inversionista que desean estar al tanto de las oportunidades que ofrecemos para la gestión de su patrimonio. En www.proteccion.com/inversiones encontrará en tiempo real información de activos y portafolios, atractivas alternativas de inversión, rentabilidades históricas, análisis, opiniones, acceso directo a la zona transaccional, calendario de eventos y diversas herramientas necesarias para entender el mercado, hacer seguimiento a su cuenta y tomar decisiones de inversión. Invierta con Protección. 4 de la tarde, 23 minutos. Estamos transmitiendo en directo este conversatorio vía streaming de Protección. Herramientas que queremos brindarles a los colombianos para tomar decisiones de inversión a futuro, para la construcción y la gestión de nuestro patrimonio. Hoy estamos hablando de un tema importantísimo, trascendental, necesario para todos los colombianos, y tiene que ver con la planeación y la actualización tributaria. Estamos con el doctor Orlando Corredor Alejo, hablando de este tema, y yo creo que sería un buen momento para que nos centremos en las personas naturales. Y le voy a hacer una pregunta. Si yo vivo en el exterior, por ejemplo, ¿tengo obligación de tributar en Colombia? Muy bien. Para poder caer en ese tema, Mauricio, metodológicamente hablando, es importante, si me ayudan con la lámina, reconocer que hay distintas clasificaciones de las personas naturales. Ahí está. Hay unas personas naturales de acuerdo con la nacionalidad, podemos hablar de los nacionales, que somos nosotros, y de los extranjeros. Pero más importante que la nacionalidad es pertinente tener en cuenta el concepto de residencia, porque existen personas, sean ellas naturales o extranjeras, que residen en Colombia. Y residir no es vivir en Colombia. Residir es permanecer en el país durante al menos 183 días durante un año consecutivo.
No importa si la persona es extranjera o es colombiana, Sí. lo importante es si ha permanecido. Con seguridad, Mauricio y Orlando son residentes en Colombia porque permanecemos aquí Aquí en establemente. Colombia, sí, sí. Pero es posible que la persona que nos está viendo de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, de Alemania, estas personas colombianas se hayan ausentado del país y sean residentes en el exterior, sean residentes del otro país, es decir, son no residentes en Colombia. Importante precisar que si la persona es residente en Colombia, debe declarar en Colombia, debe cumplir obligaciones tributarias en Colombia y lo debe hacer sobre lo que llamamos la renta mundial y el patrimonio mundial. Vale decir, la persona que está en Estados Unidos, en la medida que fuere residente en Colombia, debe presentar declaración de renta en Colombia y decirle al Fisco Nacional lo que se ganó en Colombia y lo que se ganó en el exterior, lo que posee en Colombia y lo que posee en el exterior. Lo mismo va a suceder con el extranjero que nos puede estar viendo, que es residente en Colombia, pueda que esté residiendo en Colombia en este momento y tenga que cumplir sus obligaciones por el solo hecho de cumplir 6 meses o 183 días sí. de permanencia en el país, se hace residente y eso lo convierte en una persona que debe cumplir obligaciones al país sobre la renta mundial. Ojo con eso, los extranjeros que llevan más de 6 meses en el país deben integrar a su declaración de renta lo que tienen en el exterior y lo que poseen en el exterior. Pero adicionalmente, también si me ayudan con esta lámina, quisiera hacer notar que cuando hablamos del concepto de residencia, la residencia aplica por parejo para personas naturales y sucesiones ilíquidas de nacionales y de extranjeros. Pero particularmente para los que somos colombianos se predica una doble postura intelectual que consiste en lo que llamamos el centro de intereses vitales y el centro de intereses económicos, para considerar que aunque el colombiano esté en el exterior, no cumpla los 183 días en el país, de todas maneras a esa persona se la sigue considerando residente para efectos tributarios colombianos cuando tenga la familia en Colombia, entendiéndose por familia esposo, esposa, compañero, compañera permanente y o los hijos menores de 18 años dependientes de esa persona que está en el exterior. Pero también se considera residente la persona cuando tiene el centro de intereses económicos en el país, entendiendo por centro de intereses económicos el poseer más del 50% de los bienes en Colombia o más del 50% de los ingresos en el país. Eso sí que es de importante, Mauricio. Yo quisiera, y esto es un mensaje especialmente para los colombianos que están en el exterior, cuando el colombiano que está en el exterior, aunque esté en el exterior, posee más del 50% de su patrimonio aquí en Colombia o tiene más del 50% de sus ingresos aquí en Colombia, ese colombiano sigue siendo residente en Colombia y tiene que presentar declaración de renta por el patrimonio mundial y por la renta mundial. Bueno, eso en relación con el concepto de residencia que me parece fundamental, Mauricio, explicar. Hay varias preguntas que tenemos. Muchísimas gracias. Rubén Rendón, Alejandro Guacaneme, Fernando, Mónica Sanabria, Pablo, Vanessa Osorio. Preguntas que solo selecciono algunas que quiero como empezar a transmitirle. Hay varias que quedaron preocupados con ese tema de la responsabilidad de llevar el récord de gastos. Y por ejemplo, Alejandro Guacaneme nos pregunta, y aunque usted ya habló de esto, pero sería bueno como hacerlo rápidamente para una claridad. Una persona con unos ingresos promedios millones anuales, ¿tiene esa responsabilidad de llevar el récord de sus gastos? Como para evitar solucionar estas preguntas, porque hay gente que las tiene. Por supuesto, todo está en función del nivel de ingresos. En este caso hemos dicho, y es un hecho ya cumplido, cuando usted en el año 2013 tuvo 500 millones de pesos de ingresos, debió enterarse oportunamente que le asistiría la obligación futura de reportar para pedir todas estas informaciones o para tener todas estas pruebas. En el nivel de ingresos que señala la persona, claramente no hay la obligación de tener esos soportes para efectos del reporte de información en medios magnéticos, pero sí se debe tener en cambio el soporte para efectos de la declaración de renta.
porque hay algunos gastos dentro de la declaración de renta que son admitidos. Por ejemplo, yo pago salud prepagada o salud obligatoria. Para que a mí me valgan ese gasto, debo tener el recibo, y ese recibo lo debe tener cualquier persona que tenga unos ingresos superiores a alrededor de 30 millones de pesos al año. De tal manera que ahí hay una mayor cobertura. Pero de cara a la obligación que hablábamos al comienzo, Sí. Mauricio, esta persona no está obligada. Sería importante como recomendación que las personas se acostumbraran a hacer su archivo, estén o no estén obligados, porque cualquier cosa puede suceder en el futuro. O sea, las abuelas que llevaban la cuenta en el cuaderno tenían razón. Yo creo que tenían ¿Cierto? razón, sí, señor. Sí, mi mamá tenía razón, lleva nota los 500 pesos que se gastó en el huevo. Por supuesto que Tenía mi razón. abuelita Mercedes tenía razón. Tenía razón. Mire, Pablo, a ver, yo... Muy bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Sí estamos siendo claros? O si hemos tocado temas más bien como lo que es la obligación sustancial, la obligación formal, ¿no? Y también, pues obviamente ya habíamos hablado ya habíamos tenido la oportunidad también de escuchar lo que es la residencia y la obligación que tenemos nosotros, ¿cierto? Como colombianos o como contribuyentes. De todas formas, esto es muy importante porque pues igual recuerden que con la 2010 de 2020, ¿cierto? Nosotros también ahora tenemos, y digamos, y con lo que es el sistema de facturación, casi todos los que estemos desempeñando funciones de asesoría, contadores, administradores, abogados, etcétera, ingenieros, etcétera, etcétera, pues vamos a tener que hacer facturación electrónica, ¿no? Para allá eso le va a ser la tendencia, y somos todos. ¿Listos? Muy bien, por favor, entonces actívenme la es para que descansen. Qué pena, Vivianita. Me tomó ahí 33 minutos, ¿cierto? Tomemos ahí, qué pena para que tengamos la esta, porque si no les quito los 10 minutos de, ¿cómo llama esto? Los 10 minutos de la pausa activa y da pena, pues tampoco, ¿no? ¿Sí o no? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Si estamos siendo claros, si ha servido la información, no ha servido, que cuenten a ver. Muy útil, profe. ¿Listo? Es que mira, recuerden lo que estamos hablando, es importantísimo saber, ¿cierto? De que a veces las personas opinan sin fundamento. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden que cuando sale una nueva ley, no es que arrase con todas las anteriores, sino lo que lo va haciendo es actualizándola en el tiempo. ¿Listo? Para que tengamos eso claro. Obviamente, si ustedes miran, pues con estas nuevas leyes lo que hacen es ampliar, ¿cierto? Digamos, la cantidad que tengamos de contribuyentes, y eso es como distribuir mejor las cargas, entre comillas, digo yo, ¿no? Porque siempre saldrá pagando el que tiene que pagar. ¿Listo? Entonces hablamos mañana, Dios quiere. Perdón, dejemos ahí un titulito que diga que ya sabe que a quién les toca el hecho grabado. ¿Listo? Ahí al hombre les tocó temas, ¿no? Entonces, a ver cómo es que me van a sorprender mañana con ese trabajo. Hágale. A ver. Profe, ¿Listo? qué pena, es que se me había descargado el celular, se me descargó el celular. Por eso No, tranquila, no me preocupe. Estoy diciendo que entonces que ya la idea es tratar de meternos ya en el cuento, ¿cierto? Y lo que es el hecho grabado. ¿Listo? Y tener muy en cuenta también lo que son esas obligaciones sustanciales y las obligaciones formales. Entonces, por favor, entonces yo creo que por hoy dejamos ahí para que tengan su pausa activa. Creo que les quedan 10 minuticos. ¿Listo? Entonces hablamos mañana si Dios quiere. Y el titulito de no, el hecho grabado. ¿Listo? Gracias, muy amable. Gracias, profe. Feliz tarde. Si Dios quiere, hablamos mañana. Que dejen ese mal genio, sobre todo todas. Bueno. Entonces, que mi Dios me la bendiga. Suerte, pues. Chao, profe. Chao, Dios la bendiga. Chao. Chao.